Chicos, bienvenidos una vez más al Linaje Podcast o Podcast Linaje, como lo quieren decir. Eh, si estuvieron con nosotros la semana pasada, empezamos a hablar en disciplinas espirituales. Ahora, cuando escuchamos disciplinas, pensamos en capaz nuestro papá pegándonos o algo así, o algo en la escuela que nos tocó hacer. Pero ¿saben qué? Ustedes son crossfiteros, probablemente. Y si Ujú. son crossfiteros, ya están bien, bien cómodos con disciplina. Cuando nos metemos a algo como CrossFit, entramos tal vez por los documentales de los CrossFit Games pensando, qué bacán todo esto. Y Ujú. de ahí nos metemos a un box. No sé si has visto, Gabo, pero Dime. cada vez que hay un nuevo en CrossFit Quito, que está, quisiera tal vez probar, sacan fotos del box. O sea, Ujú. hay algo que atrae a la gente al sencillo a veces, que es CrossFit. O sea, te vas a un Globo Gym, Está lleno máquina. de cosas, sí. Sí, es un mar de máquinas. Y entras a un box de CrossFit, es ¿Y una dónde está cancha el vacía. equipo? Sí, está ¿Dónde está vacío. todo? Ese es un Entonces, buen hay tip algo. para los dueños de gimnasios. Dejen espacio vacío que se necesita. Sí, sí. Y tal vez hasta que haya un lugar donde pueden entrar y ver, porque es interesante. Ujú. Entonces nos metemos en esto de CrossFit, o sea, por esas cosas inicialmente. Y de ahí vamos practicando el snatch por primera vez. Entonces, qué vaca todo eso. Y después de unos meses vemos ese tubo que está tirado por ahí con polvo y decimos, coach, ¿qué es eso? Es un foam roller. ¿Qué es un foam roller? Es la cosa menos apreciada de la vida de CrossFit. Eso es disciplina. El foam roller es disciplina, pero full. Dieta, disciplina, pero full. Este, movilidad. ¿Quién quiere hacer movilidad? Un yogi nada más. Un yogi nomás. Entonces, estamos hablando hoy de los que entramos a la iglesia, decimos, esta gente tiene algo sobre ellos, que hay un gozo, ojalá hay un gozo. Cuando entramos a la iglesia, tal vez si tiene luces y todo ese espectáculo, nos atrae la atención. Pero cuando queremos ya avanzar, ¿cómo hacemos eso? Disciplinas espirituales. Ujú. Así es, así es. Fíjate que ahora mientras te estaba escuchando hablar, me puse a buscar la palabra disciplina, el significado de disciplina, una búsqueda rápida en Google. Y me llamó mucho la atención porque creo que no muchas veces lo vemos así. Muchas veces decimos disciplina y luego entendemos el lado negativo del asunto. O sea, como, Sí. disciplina, casi siempre así. Pero la definición que encontré, una de las que encontré, dice así. Dice, es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento, pues hay que cumplirlas, no nada más que estén ahí, sino que hay que cumplirlas. Y luego dice, y de manera constante conducen a cierto resultado. Mm, eso. Uf, me encanta, me encanta. Yo, yo soy el mayor de mi familia, el mayor de los hijos. Y no sé si es culturalmente esto el caso en América Latina, por si acaso. Si están escuchando canciones, por acá, mi hija está jugando, cantando. No se escucha Listo. nada. Listo. Yo soy el mayor y en Estados Unidos por lo menos los mayores tienden a ser un poco más, siguen las reglas un poco más. Mm, Eh, Tiende a ser una cosa normal que, que, que los mayores, o sea, hacen caso un poco más a los papás. Entonces yo siempre he sido así. Aún así, las disciplinas no son algo que mucho me atraían la atención. Pero cuando estamos viendo esto de su cumplimiento, ¿cómo lo decía? Su cumplimiento habitual produce resultados, algo así. constante. Ujú. Conduce a cierto resultado. O Ujú. sea, me encanta eso.
Porque ¿Sabes, Brian? Bueno, completa la idea, porque esta definición me trajo un montón de cosas a la cabeza, a la mente. empieza entonces, dale, Sí. dale. Sí, Mira, yo creo que antes que nada, por lo que hablamos en el episodio anterior, y yo estaba ahora pues en la preparación previa a esto, yo estaba pensando, y creo que necesitamos aclarar que la disciplina o tus esfuerzos, las cosas que tú tengas que hacer, y sí lo dijimos, pero quiero hacer énfasis porque aquí nos podemos perder muy fácil. Todos tus esfuerzos, toda tu lucha, tu disciplina, todas tus obras, hablando en un lenguaje más cristiano, realmente no impresionan a Dios. No le van a impresionar. Las únicas obras que le impresionaron fueron las de su hijo. Esa tuvo que aprender disciplina, literalmente dice la Biblia, se apegó a la voluntad perfecta del Padre y nunca se desvió, nunca pecó y después se volvió pecado por todos los que fueran a poner su fe en él. Esa es la disciplina, esas son las obras perfectas, que no mereciendo todo lo que mereció, digo, todo lo que recibió, eh, él se disciplinó, vaya, se cuadró, por así decirlo. Esas son las únicas que le impresionan. Las nuestras, de esta disciplina de la que hablamos ahora, este, eh, este deseo de quererse ajustar o amoldar a ciertas reglas o normas que en el caso del cristiano vienen de Dios y están en el libro sagrado, en la Biblia, este deseo de querer cumplirlo, sabiendo que no va a impresionar a Dios, viene a partir de haber creído. O sea, la fe es lo primero que te hace a ti el desear querer cumplir la ley de Dios, el desear querer eh, obedecerle por amor, no para que te trate bien o para que Él te quiera más o para que para que te abra las puertas del cielo San Pedro y te deje entrar. No hay nada que el humano pueda hacer, no importa qué tan disciplinado sea, para ganarse el favor de Dios. Entonces, esto es como consecuencia de haber creído en Jesús a través de una obra sobrenatural del Padre que te da la fe, el creer. Y ahora entonces, como consecuencia natural, deberíamos nosotros por amor a Dios y también porque la Biblia así lo dice, para recibir bendición, como viene aquí, para ser conducidos o para alcanzar cierto resultado, que para el cristiano es, como ya lo hablaste en el episodio pasado, santidad, ser separado del pecado cada vez más hacia la figura de Cristo. Eh, Eso debería ser lo que nos mueve, o sea, amor a Dios. Entonces, primero no se trata de la disciplina como un fin, la disciplina es resultado de la fe de alguien, del querer. Y después de ahí lo hacemos primero por amor a Dios. Nos disciplinamos por amor a Dios porque queremos vivir una vida que le honre, es nuestro Padre. Entonces, como dices tú que eres hijo mayor, que eres el mayor, yo también soy el hijo mayor, uno debería de querer vivir una vida honorable para los padres porque es tu padre y tal padre, tal hijo, o sea, y si somos hijos de Dios, entonces deberíamos de reflejar eso. Ese es el primer punto. Y el segundo, también deberíamos de quererlo hacer porque Dios es un Dios práctico, o sea, Dios no es, eh, tiene sus cosas sobrenaturales, místicas, así, pero Dios, Él creó este mundo y este mundo funciona de ciertas maneras. Lo que siembras, eso cosechas. Entonces, como lo leí en la definición, la idea es ajustarte a ciertas normas, que en este caso son las normas de Dios, cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Y lo hablábamos contigo en la semana. Eh, Dios no necesita disciplinarse, porque Dios es bueno, absolutamente bueno en su totalidad, y Él es muchas cosas más que no alcanzaríamos a describir en años, pero Él es bueno, Él es Él y su creación y todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que Él desea, es bueno por naturaleza. A nosotros nos cuesta y nos tenemos que disciplinar, porque no somos buenos por naturaleza. Eso es lo que nos pasa. Lo hablábamos en la semana, más o menos ahí compartimos unos comentarios. Entonces, eso es lo que quería dejar así claro antes de seguir hablando en el porqué de la disciplina, cómo y todo esto. No es porque estemos buscando el favor de Dios, no podemos recibir mayor favor de Dios que lo que Él hizo en la cruz. Sí, así es. Hey, Sonny, come here.
Amén. Sí. Y más esto, la disciplina es algo que nos ayuda, o sea, nos ayuda a nosotros. Es bueno. Este, primero de Timoteo 4, 7 y 8 dice voy a resumir. Dice que el entrenamiento físico vale para algo, Sí. pero el entrenar en sumisión a Dios, en ser como Dios, vale para mucho más, tal como en esta vida como en la que está por venir. Entonces, cuando hablamos de disciplina, no es para que Dios nos ame más, no es para que seamos más capaces con Dios, sino es para nuestro crecer. Fíjate, si te vas al box y pasas media hora haciendo foam rolling y mobility después del bowl, al coach no le va a importar, no va a cambiar la vida del coach para nada. Pero cuando quieres hacer tu próximo snatch o quieres romper más la paralela cuando haces tu sentadilla, si has hecho ese trabajo, eso ha puesto en ti la habilidad de hacer eso. Entonces, vamos a hablar de un par de temas hoy que viene de la organización CREW. CREW es una organización que trabaja en los campuses de universidades en Estados Unidos y alrededor del mundo, y hablan de una lista de disciplinas espirituales. Y como pienso, anoté, o sea, esto es bacán, pero ¿cómo sería esto? ¿A qué equivale en la vida del fitness? Entonces, y también agregué un par, porque sirve. Entonces, vamos a lanzarnos. Es una lista de 10. Probablemente vamos a dividir este episodio en 2. Entonces, tal vez hablemos de 5 acá y 5 en la próxima. ¿Listo? Perfecto. Entonces, la primera es el leer la Biblia, la importancia de leer la Biblia. Sí. Y yo lo que le doy su paralela en el fitness es la dieta. ¿Es el dieta? ¿La dieta? ¿Cómo se dice? La dieta. La dieta. Listo. Listo. Entonces, para poder entrenar, tenemos que comer. Tenemos que por lo menos comer algo. Ahorita estoy haciendo ayuno intermitente, ya casi son las 12 acá, entonces no he comido hasta ahora, pero quiero. Y lo siento, o sea, a veces se siente bien estar de ayuno, a veces me doy cuenta, debería de comer más. Y eso en cuanto a leer la Biblia, si no estoy comiendo, no voy a poder mover. Si no estoy leyendo la Biblia, cuando me topo con algo, si no he estado leyendo, si no he estado invirtiendo en mi persona, en mi relación con Dios, voy a ver dificultades y decir, sí que difícil. Pero si he comido, si he leído, voy a decir, ok, esto está pasando, pero sé que tal cosa. Entonces, leer la Biblia es una importancia tremenda. Y muchas veces lo vemos como deber. No. Pero para nada. O sea, sé que también siente comer comida, arroz, tacos, tigrillos si estamos en Ecuador. Pero igual con leer la Biblia. Después de un rato de no leerlo, no sé si te ha pasado, pero pasar un rato sin leer la Biblia y volver ya al fin, sentarme y leer, se siente. Sí, uno lo disfruta. Y es que, ¿sabes qué nos pasa muchas veces? Cuando es que el como que yo he visto en mi experiencia caminando como cristiano en la iglesia que muchas veces lo sobresimplifican. Las cosas de Dios son prácticas, son muy sencillas, son claras. Entender la Biblia, salvo algunas cosas que son más complicadas, realmente es sencillo. Lo que pasa es que la gente no lo quiere entender muchas veces. Pero
la Biblia como que se hace a un lado. Para empezar, no lo puedes ver como una obligación, porque es un privilegio. O sea, Cierto. el hecho de que alguien crea la Biblia es porque Dios le ha dado el creerla, es un privilegio divino. Y después el decir que la Biblia es la palabra de Dios significa, y toda palabra, toda incluso preposición, conjunción, hasta el carácter más pequeño aquí, es inspirado por Dios en la lengua original. Después hay traducciones y así, pero es exhalado literal por Dios a través de autores humanos. Entonces uno no podría ver eso como una obligación, debería verlo Claro. como un grandísimo privilegio. Ahora pasa. Sí pasa, porque somos indisciplinados, porque no reconocemos lo bueno a veces, aunque esté enfrente de nuestra pura cara. Como ahorita mencionaste la nutrición, la dieta y todo esto, eh, ¿qué pasa en el ámbito cristiano o en las personas que dicen creer en Dios? Yo creo que lo sobresimplifican y solamente dicen Dios es amor, hay que amarnos, hay que olvidar este asunto de la enseñanza, la doctrina, la teología. Eso provoca debates y división, eso no hay que tocarlo, hay que amarnos y hay que querernos así. Imagínate que tomamos el mismo enfoque en cualquier otra cosa. O sea, imagínate que fueras a construir un edificio y no, es que no, la ingeniería, no, aquí conforme yo lo sienta y lo vaya viendo, decir, no, hay reglas, o la nutrición, por ejemplo, o el entrenamiento. Hace poco escuché de Pedro, creo que no me acuerdo su apellido, empieza con S, él es argentino, pero tiene ascendencia de algún otro país europeo, y él dice, para que tú llegues a hacer un movimiento sin pensar, como el snatch, clean and jerk, tú primero tienes que haber pensado mucho, estar consciente de cada repetición y practicarla. Y no puedes esperar a tomar la barra y decir, a ver, voy a tratar de hacer un snatch, solamente hacerlo así porque va a salir horrible y no vas a mejorar. Con las Sí. cosas de Dios es lo mismo. Mira, voy a leer rápido este versículo que está en Filipenses 1:9. Con respecto al amor, conocimiento, ¿qué debería de ser? No son una o la otra, son las dos cosas. Mira lo que dice aquí en el 1:9 de Filipenses, dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. O sea, hay que separar las cosas. ¿Por qué? A fin de que escojan lo mejor. ¿Para qué? Para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, y ahí viene lo del resultado que se alcanza con la práctica de la disciplina. Entonces, primero necesitas tú saber cuáles son las bases, cuáles son los fundamentos, cuáles son esas reglas. Y si no lees la Biblia, te pones en un terreno muy peligroso, porque entonces cualquier persona te puede engañar Sí. y cualquier persona te puede decir algo que no es y te desvías. Entonces, lo primero es, lee tu Biblia, pídele a Dios que te ayude a entenderla. Es bien importante que estés escuchando enseñanza, buena enseñanza, que no nada más clame con ser buena enseñanza, sino que realmente esté enseñando el libro Sí. y te rodees de personas igual, que tengan el mismo respeto por las cosas de Dios, para Exacto. después entonces poderte disciplinar por el camino correcto, por el Sí. camino correcto. Exacto. Ujú. Y tal vez eres nuevo en esto de leer en leer la Biblia, en practicar esto. O sea, ¿cómo lo hago? O Mm. sea, te voy a dar 3 consejos prácticos. No tienes que pasar horas y horas y horas leyendo. Coge 5 minutos, 10 minutos. Ya capaz si viajes por bus. ¿Sí? Si estás en América Latina, lo más probable es que viajes por bus. O si no, viajas por carro y hay en la aplicación de la Biblia hay audio también. Sí, lo más Cinco probable es que minutos. estés atorado en el tráfico en algún momento. Si estás Eso en también. América Latina, sí. Sí, eso también. Entonces, no tienes que pasar horas. Empieza con 5 o 10 minutos, algo sencillo, algo tangible que puedes hacer. Esa es la primera. Segunda, si no has leído la Biblia un montón, hay una página en YouTube, o sea, un canal en YouTube que se llama The Bible Project, el Proyecto Biblia. Mm, Y estos manes tienen un video de 5 o 10 minutos para cada libro de la Biblia, que lo resume y tiene dibujos súper bien hechos y resume la Biblia prácticamente. Ya cuando lo has visto, puedes meterte a leer y decir, ok, esto ya tiene más sentido.
esto sí lo cacho, sí lo entiendo. Entonces, esa es la segunda. Encuentra un resumen que puedes usar. Y la tercera es hazlo. O sea, Eso estaba pensando. ¿Sabes por qué estaba pensando eso? Porque tú lo leíste ahorita en 1 Timoteo 4 y estamos hablando muy probablemente a deportistas. sí, Ya están acostumbrados a la disciplina en algunas sí, áreas, no en sí, en todas, alguna. porque yo convivimos con muchos deportistas y ellos muchas veces están dispuestos a hacer las cosas que les gusta, pero como dijiste tú, la parte de movilidad, un buen calentamiento, una buena vuelta a la calma, una buena práctica, a veces no Sí, mucho. Entonces, sí, o sea, estamos hablando con deportistas. sí, Simplemente háganlo, porque no quiere decir que porque seas cristiano y ames a Dios, todo el tiempo vas a tener ganas de hacerlo. Eso no es cierto, es una mentira, porque somos humanos y nos desviamos, nos distraemos, nos enfriamos, como a algunos les gusta decir. Eh, sí, Tienes que hacerlo, simplemente hazte la disciplina de sí, hacerlo. Experimenta con diferentes planes de lectura o lo que sea, haz un grupo de lectura bíblica, sí, pero encuentra la manera de impregnarte de la Biblia. No le tengas miedo a ningún libro. Revelación, por cierto, el Apocalipsis, el último libro, mucha gente le tiene miedo. Y en tiene realidad miedo. viene y dice, dichoso el que lee, bienaventurado el que lo lee. Y un montón de gente tiene miedo a leer ese libro, cristianos confesados. Pero bueno, Sí. simplemente ¿Sabes? Algo de ese libro mismo, como estás hablando, me cambió mentalidad full. Si leemos el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, es esperanza, nos da aliento claro que sí. y es profecía. Y si leemos los libros de profecía en la Biblia, nos alienta más que todo. O sea, hay algunos que sí son un poco tristes tal vez, pero me dije a mí mismo, si Apocalipsis también es libro de profecía, lo cual es, los demás dan esperanza. Entonces, ¿qué tal si cambiara mi mentalidad en leer este libro? No de tener miedo, sino, esto es de buena noticia. Claro. Cambia full. Y no pasas tiempo diciendo, bueno, este símbolo, ¿qué querrá decir? ¿Y qué significa los 10 de estos y los 12 de estos? Lo cual, como cristianos nerds, hacemos a veces. Ujú. Y creo Dije, que no. tenemos que hacerlo en algún punto, sí. En algún punto, sí, estoy de acuerdo. Ujú. Pero esta vez entré diciendo, ok, esto es un símbolo más que todo bien, más que todo bueno, o más que todo preocupante. Y más que eso, no me dejé entrar. Ujú. Entonces, y cambió completamente la manera que leo ¿Y sabes Apocalipsis. cómo yo lo veo? Porque ahorita mi esposa está leyendo el libro Apocalipsis y me tiene un montón de preguntas y algunas, gracias a Dios, puedo contestar, otras no. Hay dos puntos ahí. Primero, igual que con el entrenamiento, necesitan volumen, necesitan cantidad. Sí, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo con la intensidad adecuada, pero necesitas hacerlo mucho. Entonces, en la lectura de la Biblia, si nunca lo has hecho, solamente preocúpate por llenarte de ella. Imprégnate, lee, 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 lee. No te pares tanto como a tratar de resolver todos los misterios de ahí, porque alguien que se dedica completa absolutamente a eso por décadas no lo va a lograr tampoco. No quiere decir que no lo persigas o no lo anheles. Búscalo como las riquezas. Busca la sabiduría. Viene Proverbios 2, dice, anhélala como mucha gente anhela las riquezas. Así búscala y pídele a Dios y Él te la da. Pero tienes que leer. Entonces, Sí, acumula volumen, léelo. Y punto número dos, igual que como en el asunto de encontrar un buen entrenador que te haga aprovechar todo ese esfuerzo que estás poniendo, necesitas encontrar una fuente confiable que te redireccione, que te apunte a la verdad, a lo que es. Hay Biblias de estudio, se conoce así como Biblias de estudio, y hay muchas Biblias de estudio. Hay unas confiables, otras que no tanto. Si tú quieres ponerte en contacto con nosotros para que te ayudemos en ese asunto, lo puedes sí, hacer. Hay muchos buenos maestros presenciales, hay muchos en línea. O sea, sí necesitas, porque o sea, el contexto para entender la Biblia, fue escrito hace miles de años a otra población, en otra cultura. Es entendible, pero requiere trabajo. Entonces, en un inicio, lee, no te agobies, no te abrumes, lee,
confía en Dios de forma responsable, tú lee y ve confiando en Él, avanza paso a paso y después encuentra buenos maestros, buena enseñanza. Sí. Lee. De hecho, eso nos lleva al punto 2 de disciplina, Genial. a la disciplina número 2. Entonces, la primera es lee la Biblia. La segunda es estudia la Biblia. Yep. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Gabo, para ti, ¿cuál es la diferencia en eso? Para mí la diferencia es, ¿cómo lo haremos? Mira, creo que ya lo dije más o menos. Lo primero, para mí leer la Biblia es, me salgo un poquito del lado como de estudioso, por así decirlo. Hay un predicador que lo dice bien. Dice, tú la Biblia la estudias con las botas puestas y sin las botas puestas. Las botas de trabajo, te las pones cuando quieres estudiarla, estás trabajando, te estás esforzando, es difícil, es pesado. Cuando yo hago eso, por ejemplo, yo tengo un software que se llama Logos, que te simplifica mucho la vida porque yo no conozco el griego koiné con el que está escrito la Biblia, el hebreo, arameo, no conozco los idiomas originales. Entonces, aunque hay muchas traducciones fieles, a veces si no entiendes algo bien, se te va el significado. Entonces, no es para que te agobies, pero es mucho trabajo. Hay un proverbio que me encanta que dice algo así, de repente, depende de la traducción que utilices, pero dice que un hombre con muchos amigos se arruina. ¿Sí? Pero hay amigo más cercano que un hermano. Entonces, la palabra amigos en ambos contrastes, o sea, muchos amigos te arruinas, pero hay amigo más cercano que un hermano. Esa palabra que se tradujo amigo en el original son dos palabras diferentes. Y la primera traducción es conocidos, acquaintances, algo así se dice en inglés. Sí, acquaintances. O sea, sí, por ahí los tú conozco. tienes muchas relaciones superficiales, que no te conozcan, no los conozcas, que nada más sepan las cosas bonitas de tu vida, no tengas un amigo que es más cercano que un hermano, uno que de verdad te va a decir las cosas difíciles cuando necesitas escucharlas para que puedas servir mejor a Dios, para que crezcas en santidad. Tú ten muchos de esos superficiales y te vas a arruinar, pero hay un amigo, es un tesoro la amistad que te puede ayudar. Entonces, si tú no entiendes esas dos palabras y no haces la investigación, y no buscas en comentarios y no te quemas las pestañas, por así decirlo, no vas a sacarle todo el provecho. Entonces, eso para mí es estudiar. Ahora, para mí no es ninguna molestia, pero puede ser cansado porque hay cosas que son un poquito más frustrantes, que no son tan fáciles de sacar de allá. Es como trabajar. Ese es para mí el estudio. Sí. La lectura es como lo que tú dijiste. ¿Sabes qué? Este versículo dice que bienaventurados los que leen. Voy a leerlo y voy a pedirle a Dios, me quito mis botas de trabajo, no me freno, salvo en contadas ocasiones que de plano sí siento como que tengo que ver y busco rápido a ver qué es esto y ya, y continúo y trato de obtener todo el contexto. ¿Qué es eso? Tienes que, véanlo así, vas de lo más a lo menos, vas excavando, excavando. Para mí esa es como la diferencia o lo que diferencia estudiar de leer. En las dos estás usando el cerebro, no estás nada más en piloto automático, pero es la profundidad a la que llegas y el tiempo que le inviertes a ciertos segmentos. Uh-huh. Sí, preciso. Entonces, tal vez nos sentemos a leer el sermón en el monte. Y son, creo que me olvido ahorita, pero son varios capítulos. Del 5 al 7. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿puedo sentarme a leer el sermón del monte en media hora, 45 minutos? Pero estudiar, ¿cuál es el mayor mandamiento? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Eso puedo pasar horas estudiando, pensando, si amo a Dios, eso va a influir como amo a mi amigo. Si amo a mi prójimo, a mi amigo, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, va a cambiar la forma que manejo. O sea, manejo literal. Va a cambiar la forma que gasto. Va a cambiar la forma que... Entonces, puedo enfocarme más en eso. Decías eso de las dos palabras para amigo. Otro medio curioso es cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice, sí, te amo. También, sí. Dice Pedro,
¿me amas? Sí, te amo. Si lo estamos leyendo o en inglés o en español, Lo decimos, mismo. el man preguntó 4 veces. ¿No escuchó? ¿Qué pasó? No. No, en griego hay 5 palabras por amor. Uno es una más romántica, uno es más como amigos, uno es más... Entonces hay ciertas formas y Jesús estaba preguntando sobre una y, Eh, y Pedro decía, yo sí te amo, pero de esta forma. eh, Y Jesús dijo, ¿pero me amas hasta la muerte? Te amo, Te o quiero. sea, te quiero, pana. Entonces, sí, eso de estudio es básicamente como un... Sí, lectura es, estoy leyendo esto, todo esto, estoy haciendo un chipper, estoy Ujú. haciendo acá, estoy haciendo sentadillas, estoy haciendo correr, estoy saltando al cajón. Estudio es más como el, el día del taller de Snatch. Vamos a pasar 4 horas sin tocar una barra, solamente con un tubo de PVC y vamos a salir agotados. Ujú. Sí. Hice mi L1 con este. Ah, se me fue el nombre, perdón. Eh, el man de Ecuador, el coach Con de Ecuador. Carlos. Está Con bien que se Carlos. olviden de nuestros nombres mientras no se olviden de lo que les enseñamos. Con Carlos Carlos Andrade Andrade. Salazar. Es un coachazo. O sea, estamos en el L1, en Cumbayá, que es un pueblo un poco más bajo en altura, pero no me importó, porque pasamos horas con este tubito de 200 gramos de PVC y salí acabado. Sí, sí. Es como, mira, si lo quieren ver, este asunto de estudiar la Biblia o leer la Biblia como una hora de clase, eh, la parte de skill, cuando tienes que practicar, ese sería el estudio. Estás Exacto. consciente, te estás moviendo, tienes que ver dónde está tu hombro, dónde debería de estar. ¿Para qué? Para que hagas más profundo tu entendimiento de los movimientos y después, sin pensarlo tanto, sin tanto trabajo, esfuerzo mental, puedas desempeñarte bien. Sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, yo hago lectura, o sea, hago lectura no rápida porque la llevo a mi ritmo consciente, pero tengo un plan y después tengo un estudio específico. Sí. Yo lo que tengo que hacer es luchar, y no lo hago mucho, en realidad soy bastante flexible en eso, pero luchar en no querer brincar de un lado a otro, porque a mí, yo amo la Biblia, yo amo la escritura y todo creyente debería poder decir eso con soltura. Entonces, de repente estoy estudiando el Sermón del Monte, ¿sí? Y te habla del amor, el amor por Dios, el amor por los demás. Y luego yo me pongo a investigar de esta palabra de amor, y la palabra amor es ágape, agapao. Es un amor devoto, es un amor que da todo lo que puede dar en beneficio de la persona, del ser amado, de aquello a que amas. Y luego uno llega a creer y dice, bueno, pues es que esa clase de amor es exclusiva de Dios y es un amor santo que solo se puede tener a las cosas santas y así. Y no es cierto, porque después Juan, en la epístola primera de Juan, utiliza esa misma palabra para describir no amen el mundo y las cosas que hay en él. Entonces tú puedes tener ese amor devocional que entrega hasta la vida por cosas temporales y desviarlo de Dios. Entonces, Sí. yo entiendo eso y después ya me brinqué a primera de Juan y luego me regreso y luego después escucho un mensaje, una predicación y me voy a otro lado. O sea, estudiar, ¿sabes? La parte difícil de estudiar para mí es que la lectura es más sencilla porque vas avanzando y vas cubriendo terreno. Pero la parte de estudiar para mí resulta más difícil porque tienes que tener un propósito del por qué lo estás estudiando. Para mí, además de enriquecerte, que eso es lo primero, pero después es más fácil cuando, no sé si esto viene en lo que tú vas a decir, Brian, pero si tú quieres volverte más disciplinado en tu lectura, en tu estudio, te aconsejo que te comprometas a enseñarle a alguien lo que sabes, Sí. porque entonces vas a tener un propósito y entonces tienes que entender lo que estás enseñando y tienes que de verdad indagarlo, investigarlo. No puedes hacerlo nada más a lo loco. Y todos estamos llamados a enseñar a otros. Encuentra a alguien que sepa menos que tú y compártele. Y Sí. eso te va a hacer ser más disciplinado. Es lo mismo que si te inscribes a una competencia en el ámbito de CrossFit.
Ya sabes que la competencia está al día, te publican los entrenamientos, ya sabes qué movimientos van a hacer, ya sabes que no mueves esos pesos, que no eres tan bueno en esos movimientos. ¿Y qué haces naturalmente? Te pones a trabajar, te pones a estudiar. Entonces, Sí, eso es un consejo que a mí me ha servido mucho y les recomiendo muchísimo que hagan. Sobre todo si eres hombre y tienes esposa e hijos, tu labor sí. principal es darles el alimento espiritual y después el físico. Ujú, Creo que también Carlos dice, cuando uno enseña, dos aprende, ¿no? ujú. Eh, Básicamente ese es el principio, sí. Ujú, Bueno, entonces sí, o sea, estudia, encuentra una forma de estudiar. Habla con tu pastor. Si tienes pastor, si vas a una iglesia, habla con tu pastor y dile, quiero aprender, o sea, quiero meterme en estudio bíblico. ¿Qué hago? Contento te va a claro que decir. sí. Y si no, pregúntanos a nosotros. Sí, Pregúntanos a claro, nosotros. Te claro. podemos guiar muy bien en cómo empezar, qué Biblias de estudio puedas adquirir. Sí, Acá Brian fue al seminario, también tiene preparación teológica formal. O sí, sea, estamos para servirles en verdad. eso, Pero lean, porque eso sí no lo podemos hacer por ustedes. Tienen que claro, leer. claro, Deberían de querer leer, no es una obligación. Y si eso. no que están queriendo leer, la verdad es que pregúntense, cuestiónense por qué no quiero leer, por qué las cosas de Dios no me llaman tanto la atención, pero mira qué disciplinado estoy en las cosas del gimnasio. Sí, Ah, tengan mucho cuidado, porque amor por la Biblia, amor por su palabra, es una de las cosas que deberían de caracterizan a todo cristiano, pero lamentablemente no muchas veces es así. sí. Entonces, también ese es el lado Antes, negativo. Ujú. antes de salir al tercero, les dejo con esto. Igual como atletas, cuando se dan cuenta de la necesidad física que tienen, cambian la forma de comer. O sea, si estás haciendo CrossFit, si estás practicando o que sea, no estás saliendo a las hamburguesas 5 veces a la semana. No, necesito mi brócoli porque lo quiero, porque sé que hace para mí. Necesito mi pollo porque sé lo que hace para mí. Necesito no tomar tantas cervezas porque sé lo que hacen para mí. Ujú. Entonces, es lo mismo. Si todavía no estás queriendo leer la Biblia, piénsalo de esa forma. Si estoy en serio de esto, de seguir y crecer como cristiano, tiene sentido que va a cambiar alguna de esas actitudes. Sí, El y tercero. es un proceso paulatino. Ya nada más para Es- cerrarlo, Jesús dijo, el que me ama guarda mi palabra. Entonces, ¿qué Hay palabra que vas a saber. guardar si no la tienes? O sea, no sabes qué Es- dijo, no sabes quién es Jesús. Muchas veces por eso no obedecemos y no nos disciplinamos, porque no estamos maravillados con la persona de Jesucristo, por quién es Dios, qué grande es. Entonces, si no lo conoces, si en tu iglesia no se te presenta de forma diligente las maravillas, las grandezas de Dios, no solamente su amor, pero también su justicia, su santidad, entonces no vas a crecer y no vas a sentir ese deseo por amarle más y conocerlo. Y ya. eso, Punto número eso. 3. Punto número 3. Es oración, que Mm. en la vida crossfitera podríamos pensar, o sea, a veces pensamos en meditación como práctica para salud. Y No, y está bien, ¿eh? Es, sí, sí, de hecho, de en lo que hecho, tú de me hecho, hablas, yo voy a buscar qué es meditación. Vamos a compararlo sí. en lo que tú me La, explicas. mientras buscas, voy a hablar sobre creo que la palabra meditación ha sido robado en muchas formas. Muchas veces lo pensamos tipo yogi, tipo estoy quemando incenso y esa vaina. Pero esto es lo súper bacán. Esto es lo chévere de estudiar la Biblia, porque se puede aplicar y enseñar y toda esa vaina. La palabra que usa el Antiguo Testamento, o sea, el hebreo, para meditación es agá. Mm, Agá se usa para meditar en la palabra de Dios, en lo que ha escrito, en lo que nos has dado, en lo que nos ha dado, y también sirve para describir qué hace un león. En hebreo, rugir y meditar son la misma palabra. mm, ¿Por qué es impresionante esto? Porque, ¿por qué ruge el león? Para, para asustar a veces, pero también para llenarse de valor. Entonces, cuando estamos meditando en la palabra de Dios, surge este valor, este conocimiento, este saber quién somos
delante de Él. Entonces, si yo estoy meditando en la palabra de Dios, me estoy fortaleciendo. Y es la misma palabra. Mm, sí, total. Es que volvemos a lo mismo. Si tú no, es como un proceso. O sea, siempre estamos haciendo todas estas cosas, pero no podemos estar leyendo todo el tiempo y no podemos estar estudiando todo el tiempo. Pero orad sin cesar, dice la Biblia. Oren todo el tiempo. Entonces, eso no es simplemente cerrar todo y ponerte de rodillas y estar así. No, no, no. Es un espíritu de oración. Sí. Orar, esto lo aprendí de un pastor que se llama Miguel Núñez. Él es de República Dominicana. Y la verdad es que cambió muchísimo mi forma de ver la oración. La oración no es, o la meditación, no es Ujú. para pedirle a Dios cosas exclusivamente. Puede ser parte de, pero no exclusivamente. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, no se afanen por estas cosas que han de comer, que han de vestir, por su vida, por el alimento, porque su Padre ya sabe que tienen estas necesidades. Más bien busquen el reino de Dios, entonces, y su justicia. Entonces, meditar, orar, básicamente, y de hecho la definición que encontré en Google es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Entonces, en el versículo 1 de Salmos viene, bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor, que medita de día y de noche, o sea, que piensa con atención, con detenimiento, para estudiarlo y comprenderlo, para formarse una opinión o tomar una decisión. Básicamente, de lo que habla la palabra meditar, orar, la oración es para tú, por así decirlo, reconocer la presencia de Dios. Dios siempre está presente. Dios ahora está consciente de lo que nuestras bocas están pronunciando, aún más lo que nuestra mente, nuestro corazón está pensando, sintiendo. Él lo sabe todo. Él es Dios, el creador del universo. Entonces, la oración no es para darle a conocer algo nuevo a Él. Él lo sabe todo. Es para nosotros reconocer su presencia. Eso nos ayuda, nos humilla, nos calma cuando estamos nerviosos, nos da fuerza, nos da valentía, porque entonces meditamos, pensamos en lo que Él ha hecho, en lo que Él es, en sus promesas, en que Él nunca cambia, en que Él es un Dios fiel, Él no es hombre para que mienta, dice la Biblia. Y entonces, ¿cuál es el efecto? Es como, no me acuerdo dónde lo escuché, pero acá tengo la ollita esta, ¿sí? Es como si llenara yo esto está lleno de aire, le quito la tapa y lo dejo así y esto está lleno de aire. Y esto lo escuché de un predicador igual. Y dice, ¿cómo tú haces para sacarle todo el aire a este vaso? Imagínate que no tuviera la tapa. ¿Cómo tú le sacas todo el aire? Y ahí un montón de gente le dio opciones, le dio así como que con una aspiradora succionas todo y creas un vacío, pero eso probablemente destruiría el vaso, sobre todo si es de vidrio. Y así un montón de cosas. Y la respuesta fue, pues tú simplemente llénalo con agua y se va todo el aire y ya no hay espacio. Entonces, así es con nuestra mente. Tú llénalo de la Biblia, llénalo de pensamientos buenos, rectos, sublimes, dignos de reconocimiento, cosas buenas en esencia, Sí. y nada más va a caber ahí. Y entonces vas a ver la vida a través de los ojos de Dios, por así decirlo. Y tienes que meditar mucho en eso, tienes que pensar mucho en eso, tienes que hacerte preguntas. Dios no reprueba las preguntas, Él no se enoja con que tú dudes, con que tú le digas, aquí no entiendo, ¿por qué dice esto aquí? ¿Por qué dice esto acá? Parece que es contradictorio y luchas con el texto y lo estás pensando, pero para eso te tiene que importar, si Sí. no, no lo vas a hacer. Sí. Sí. Me gusta, o sea, crecí en una iglesia evangélica, de ahí me mudé al Perú, también seguí en iglesias evangélicas, la mayoría ahí son católicos, entonces tenía como niño como temor a lo prescrito, Ujú. entonces tenía eh, o sea, me hacía nervioso, o sea, las, las oraciones que están escritas y fueron escritos hace Mm. cientos de años. Pero empecé a asistir a una iglesia igual evangélica, pero con un poco más de estructura.
Y para algunos hay algo súper rico en cuanto a algunas de estas oraciones, sobre todo, por ejemplo, estamos hablando antes sobre el Sermón del Monte, y le preguntan a Jesús, ¿cómo hemos de orar? Y oren así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y si crecemos pensando que los católicos son nuestro enemigo, diremos, ay, el Padre nuestro, no podemos orar. Pues Jesús lo oró, entonces tú también lo puedes hacer. Pero si estudias la oración que hizo Jesús, que empieza con Padre nuestro, atraviesa una serie de maneras y formas y cosas que hacemos al orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Empezamos con alabanza. Decirle a Dios quién es, porque podemos hacer eso y debemos de hacer eso, si no las piedras lo van a hacer. De ahí ora pidiendo que el reino de Dios se acerque. Queremos que el mundo sea como Dios quiere que sea. Tengo este cuadro en mi casa y es un paisaje de Quito, pero, o sea, romantizada. O sea, está lleno, para mí por lo menos está lleno de árboles, está lleno de iglesias, está lleno de casitas. Lo que no tiene es un montón de tráfico, un montón de polución, un montón de gente que tienen que mendigar, no tiene Pobreza. prostitutas o drogadictos en la calle. Entonces, cuando yo veo esto, pienso, ¿cómo sería Quito si el reino de Dios estaba hecho y cumplido como ha de ser un día? Más o menos así, lo pienso yo. Entonces, eso hemos de querer, no en la restauración de Dios. Entonces, esta oración que hace, alaba, pide perdón, pone enfoque en Dios y lo que va a hacer. Entonces, hay varias cosas que esta oración nos recuerda. Entonces, la oración puede ser estructurada. No creo que está mal eso, pero también puede ser, Dios mío, acaba de pasar esto, ¿qué hago? Sé que estás en control, ¿qué debo de hacer yo en esta situación? No sé qué hacer, ayúdame. Entonces, eso también puede ser. Sí. Entonces, esto, y como dices, ora sin parar. Cuando era niño de 12 años, quería acercarme a Dios. Quería hacer lo que Él me llama a hacer. Y tenía esta lista larguísima de personas que no conocen a Dios y quiero que conocen a Dios. De cosas que quería en la vida. De cosas que... Entonces pasé media hora, 45 minutos cada noche en mi cama orando estas cosas. Y le dije a mi papá una vez, papá, quiero dormir, pero tengo esta lista y tengo que orarlo. Me dice, ¿lo tienes que orar siempre? Sí, o sea, todas las noches tienes que hacerlo. Le digo, sí, ¿no? Y dice, no, se puedes orar por esas personas durante el día, no tienes que guardarlo hasta que ya es hora de dormir. Y dije, ok. O sea, puedo orar, pero ¿cómo hago si estoy caminando? Cierro los ojos y tropiezo. No, o sea, ahora pues, o sea, cuando nos topamos con esto, lo que acabo de decir, ¿no? Cuando nos topamos con estos drogadictos, estas prostitutas, estos niños que tienen que mendigar, ahí mismo podemos decir, Dios, esto no es como quiere que sea. Restáuralo, no sé qué puedo hacerlo yo, lo que debería de hacer yo. Sí. De hecho, si alguno de acá es cristiano, los están escuchando y están batallando con algún pecado en su vida, a lo mejor están viendo pornografía, están en una relación que saben que no deberían de estar, están haciendo este tipo de cosas y están teniendo deseos lujuriosos de diferentes cosas, amor al dinero, no sé, y están batallando y batallando y batallando. Yo creo que la mejor forma de vencer esto es
es hacerte consciente de la presencia de Dios. Dios está viendo, Dios está ahí en cada paso y acción que tú das. Y ligándolo a lo que dije sobre la oración, que es reconocer la presencia de Dios, entonces tener un espíritu de oración constante a lo largo de tu vida, desde que te levantas y eres consciente antes de pararte, tú piensas, das gracias a Dios y te mueves y dices, mira, qué cosa tan maravillosa, estoy todo aporreado del entrenamiento de la semana, pero mira, aquí estoy y me has dado la oportunidad de vivir y seguirte sirviendo y así vas por todo tu tiempo agradeciendo en tu cabeza, no nada más viviendo a lo tonto, comiendo a lo tonto, sino dando gracias. Eso te va a ayudar a poder superar cualquier cosa, porque estás poniendo tus ojos en aquel que te da la fuerza. Ahorita que citaste lo de la oración, como ya estaba aquí en Mateo, lo encontré. Si lo quieren revisar, está en Mateo 6 y empieza en el versículo 5. Y hay unos puntos que quiero resaltar sobre este asunto de las oraciones estructuradas y así. El Padre Nuestro es un modelo de oración, Sí. que como tú dijiste, tiene que comenzar, toda oración tiene que comenzar, o debería comenzar porque es lo correcto, reconociendo quién es Dios. ¿Sí? No es como que lo tengas que hacer así, pero deberías de tú querer reconocer a la deidad, o sea, es Dios. Tienes que, no se trata de ti, vaya, la oración, se trata de Él. Entonces, así hay varias cosas en esa oración que se marcan claramente. Pero antes de eso, señala cuando le preguntan a Jesús cómo orar, enséñanos. Él dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. Así empieza, que les gusta mostrarse, o sea, se ponen de pie, oran, gritan y así, porque quieren que los vean a ellos. Ese es un punto que hay que tener cuidado. Otro punto es, cuando oren, no usen ustedes repeticiones sin sentido. ¿Sí? Sin sentido. No por eso, por estar hablando y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, Dios te va a escuchar y va a decir, wow, mira qué insistente es, oye, tengo que hacerle caso. No es así. Y así vienen varias cosas. Lo que Dios quiere del humano es su corazón, su mente, que sea su mente la que esté entregada a Él, su corazón, el ser interior, porque de ahí va a fluir todo lo demás. Y de ahí tú te vas a poder disciplinar. Por eso decíamos antes que si tú no tienes un conocimiento sólido de quién es Dios, de su grandeza de carácter, de su esencia, de sus atributos, de su poder, de su fidelidad, su misericordia, de su justicia, de su santidad, de cómo Él odia el pecado y al que lo comete también, tú no vas a ser impresionado por Dios y no vas a ser movido a orar, no vas a ser movido a leer, no vas a ser movido a estudiar y no vas a ser movido a compartirle a los demás sobre este Salvador. Entonces, todo está conectado al final. Sí. Ujú. ¿Cuál es el 4? El 4, Tengo curiosidad. sí, el 4 me encanta. Esta es una que no estaba en esta lista que te mandé, pero muchas veces lo pasamos por alto y es sabático o descanso. Y para los crossfiteros sabemos, o sea, esto ya es obvio, es una paralela súper obvio, días de descanso. Hay días que entreno 3 veces seguidas y de ahí la tercera debería de ser, creo, CrossFit.com aún hace eso, ¿no? Sí. 3 días de entrenamiento, 1 descanso. Ujú. El Antiguo Testamento habla full del día de sábado, como lo quieren traducir. Ujú. Y muchas veces cuando leemos el Nuevo Testamento, Jesús habla de forma que era distinto, que parece que menospreciaba al día sabático, pero no era así. Ujú. Lo que tenía problemas Jesús era cuando la gente puso el día encima de la importancia de las personas. Perdón. Entonces, fijémonos en esto un momento. Dios mismo pasa 6 días creando y al séptimo descansa. Dios pone en práctica este día de descanso en el Antiguo Testamento. Los del Nuevo Testamento seguían respetando al séptimo día y Ujú. descansaban. De hecho, hay
hay versos creo que es Levítico, donde habla sobre el reposo, el descanso, el sabático, de hasta la tierra misma, el suelo. O sea, Después de 7 años. el suelo. 6 años van a pasar cosechando, sembrando, pero en el séptimo no van a hacer nada. Y lo súper bacán no es que tan solo estamos dependiendo en Dios en ese año, estamos diciendo un año entero no voy a trabajar, voy a depender de Dios. Pero hay estudios que han hecho agricultores que dicen que el suelo necesita descansar, el suelo necesita reponerse, y eso solamente puede pasar si no está cosechando. Fíjate en esto. Fraser una vez contó, no me acuerdo dónde era, pero comentó sobre cómo él hace entrenamiento en bici. O sea, se pone al bike air y pedalea. 10 minutos pasan, ¿qué hace? Come un Snickers, un chocolate. Pasan 10 minutos más, pedalea, come otro chocolate. Pasa 70, 80, 90 minutos así, pedaleando, pero también comiendo. Y el man puede hacer esto porque es Matt Fraser o sea, literalmente el man necesitaba los nutrientes que si seguía gastando, si seguía quemando calorías, no podría continuar. El suelo tiene que reponer sus nutrientes, igual como Fraser. Pero el suelo no puede comer sneakers, lo que necesita es tiempo. Entonces nosotros, si queremos tener un tiempo a largo plazo saludable, tenemos que descansar. Sí, sí. Y aquí de lo que mencionaste, por ejemplo, el día, o sea, Dios terminó su obra en 6 días literales, así de 24 horas. Y el séptimo dice que cesó de todo trabajo. O sea, Dios no se cansa, para que entiendas. O sea, Dios no necesita descansar ni reposar, porque si no, ¿quién sostiene el universo? La Biblia dice que Jesús es el que sostiene todo. O sea, si Él deja de trabajar, todo se viene abajo. Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo en el día de reposo. De hecho, los sacerdotes en el sistema sacrificial judío tenían que trabajar en el día de descanso, porque vaya que tenían que trabajar, tenían que destrozar ¿sabe cuántos animales y para poderlos ofrecer en sacrificio? O sea, era mucho trabajo. Pero el punto es que aunque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para Dios, ya sea que comamos, bebamos, dice 1 Corintios 10:31, todo lo hacemos para Él todo el tiempo. El día de descanso fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de descanso. O sea, como humanos necesitamos ese momento en donde todo nuestro día, tiene que estar enfocado en adorar a Dios, en alabar a Dios. O sea, en el caso de los cristianos es el domingo, porque fue el día en que el Señor salió de la tumba, resucitó. Entonces el domingo se supone que tendría que ser todos los días entregados a Dios, o sea, tu disciplina, tu entrenamiento, tu comida, cómo tratas a tu familia, tu estudio, si estás en la escuela, todo tiene que ser hecho como para Dios, porque si no es así, entonces lo estás haciendo como para el reino del enemigo, la oscuridad, no está edificando, o sea, o es para Dios o es para el enemigo, no hay un punto intermedio. Entonces, todos los días tiene que ser así. Todavía más, por así decirlo, el día de reposo, porque Dios te da la capacidad, de hecho es la orden, no te está pidiendo, te está diciendo cesa de trabajar, lo necesitas, tienes que reponerte, como dices tú, necesitas reponerte, porque eres hombre, tus recursos son limitados, aún la tierra tiene que reponerse, Dios no, Él no se acaba, él no te da algo y se queda con menos, o sea, Él te da y sigue teniendo todavía lo que tenía, pero el hombre no. Entonces, sí, esto que mencionas es muy importante porque está el lado en donde la persona no es comprometida, un cristiano no comprometido. Es complicado porque entonces hasta tú dices, sí creerá realmente todo lo que dice porque no se ve comprometido. O sea, cuando alguien cree lo que sea, en el deporte, en lo que sea, se compromete. Este cristiano será porque no se ve comprometido. Entonces está ese lado y está entre comillas, el super cristiano
que toda su vida es la iglesia y toda su vida es servir ahí y está bien cuadrado todo así. Ahora, tanto uno como el otro lo estará haciendo, bueno, el que no está comprometido, eso es un hecho, pero el otro lo estará haciendo realmente de corazón, lo estará haciendo realmente como algo que fluye naturalmente porque ama a Dios o solamente quiere mantenerse ocupado para no poder pensar, meditar, ese tipo de cosas. Entonces el día de descanso es bueno porque nos puede hasta salvar de caer por así decirlo, de poner la vida religiosa como nuestra meta para vivir y no Dios. O sea, si no tienes ciertas cosas que estás acostumbrado a tener, ¿cómo te pones? ¿Te pones nervioso? O sea, si no puedes estar en el teléfono trabajando y haciendo así, te pones nervioso, eres workaholic, o sea, eres adicto al trabajo, eres adicto al gimnasio, eres adicto a comer tus comidas. O sea, el asunto, para resumirlo, el asunto no es, como dice el reino de Dios, no es comida o bebida. O sea, no son cosas de acá. Nada es inherentemente malo por sí mismo. Entrenar no tiene nada de malo. El problema es espiritual. Lo que contamina al hombre es no lo que come, es lo que sale. ¿Sí? O sea, lo que comen trae un efecto, porque lo que siembras cosechas. No es de que coman lo que quieran y ya está. No, no, no. En el asunto de lo que contamina al hombre en su vida espiritual es lo que tiene adentro, que se manifiesta después afuera. Pero se puede manifestar de muchas formas, como indiferencia o como una vida totalmente esclavizada a aparentemente las cosas de Dios, que es nada más como lo que vi acá, lo que leí acá son hipócritas, son una persona en público, otra en otra, y lo están haciendo nada más como vanas repeticiones. O sea, la cosa es del corazón. ¿Dónde está tu corazón? Fuiste creado para adorar a Dios, para amar a Dios. Entonces, si te cuesta un trabajo dejar de trabajar un día o enfocarte, y si tienes familia es más difícil, creo que tú eres testigo de esto, Brian, porque yo digo, o sea, ¿cómo voy a dejar de trabajar? Tengo 3 niños chiquitos. Mi esposa y yo estamos todo el tiempo sirviéndoles, todo el tiempo haciendo algo, pero tratamos más todavía que en la semana de enfocar ese día a las cosas de Dios, relajarnos, calmarnos, recuperar fuerzas y este tipo de cosas, ver a la familia, tratar de estar tranquilos Sí. y con esto prepararnos para lo que viene otra vez, lo que Dios ponga y cómo le podamos servir. Pero sí es muy importante descansar, muy importante. Y haciendo una analogía al ejercicio, no es el estímulo en realidad lo que estamos buscando. O sea, siendo un poco más técnico, como entrenador, como atleta, la meta no es la fatiga como tal, la meta no es destrozar tus fibras musculares. Ese es el estímulo que va a llevar a cierta adaptación. Entonces, la meta o lo que estás buscando, el objetivo es la adaptación. Entonces, algunos cuerpos tienen que descansar más que otros. Algunos cuerpos pueden tolerar mayor carga de trabajo a una intensidad más baja. Hay cuerpos que no necesitan descansar tanto, que de hecho si descansan les resulta peor, pero sí tienen que tener cierta clase de recuperación Sí. y tienes que entender qué es lo que estás haciendo. Pero de que tienes que buscar recuperarte y dejar tu cuerpo que se adapte, lo tienes que hacer porque así funciona, no hay de otra. Y es muy parecido en la vida, en la fe. Sí. Ujú. Y como decimos, no es, o sea, ¿cómo es un día de descanso? No es necesariamente dormir todo el día, aunque a veces tal vez te toca. No es necesariamente pasar todo el día leyendo la Biblia, aunque de vez en cuando capaz vas a pasar un poco extra haciendo eso. No es solamente pasar con tu familia, aunque eso también ha de ser, pero como una combinación de estas cosas que te dan espacio de descansar. Y, you want the shark one? Eh, pero hay una combinación de estas cosas que podemos hacer. O sea, como dijiste antes, la meta de esto es que podemos descansar en Dios y recordar quién es Dios y recordar que Él está en control. Sobre todo, esto es lo más fácil para hablar en cuanto a los workaholics. Y si eres workaholic, perdón, pero voy a molestar un poco.
si soy workaholic, muchas veces vivo como si mi vida dependería de mí. Ujú, Trabajo porque si no va a pasar un montón de cosas malas y tengo que estar en control de esto. La verdad es que no estás en control. ujú, Tienes cosas en las cuales tienes control, pero no estás en control. Dios está en control. Entonces es súper difícil recordar eso. Si eres pastor, si eres alguien que trabaja en, en la misión de la iglesia de forma particular, bueno, tengo que hacer esto y si no va a pasar tal cosa, igual, Dios está en control. Hay otros cristianos que están a cargo, hay otros que están preocupados por las mismas cosas que tú. Y ujú. para tu sobrevivencia y mucho más allá de eso, tu salud a largo plazo, tienes que depender en Dios y decir, ok, hay esto lo que está pasando, pero hoy es el día que tengo para descansar en Dios, entonces Él se va a encargar de alguna forma. Y es Sí. muy alto nivel esto a veces. Es que Y mientras la más verdad, trabajo te cueste descansar, quiere decir que más lo necesitas. sí, Más tienes que dejar de exactamente. ciertas cosas, sí. Hay un teólogo que se llama Jerry Bridges, y tiene un concepto que me encanta, porque él habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, como la Biblia lo habla, son realidades paralelas. Dios está en control, pero al hombre se le dice que tiene que obrar de cierta forma. Sí, Entonces, él a ese concepto le llama responsabilidad dependiente, responsabilidad dependiente. Entonces, en el caso del día del descanso, es un mandato descansar. Entonces, pero tú puedes descansar y seguir, porque lo que importa es la mente, es el corazón, o sea, es el ser interior. Si tú no estás en paz, porque día domingo estás ahora aparentemente sin hacer nada y estás pensando en qué quiero hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, porque mañana me toca esto, mañana tengo que hacer, no estás en paz y eso es una mala señal de que sí, probablemente tus prioridades no están en Dios, sino en alguna otra cosa. Y por tu propio bien y vaya, fuimos creados para honrar a Dios. Fuimos creados para amarle, fuimos creados para reconocer su grandeza, para darle gracias, para depender de Él y vivir una vida genial en algún momento. Todavía no se ha dado ahora en esta parte del plan, pero para eso fuimos creados. Entonces, si Dios te manda a descansar, tú descansas. Punto. Si te cuesta mucho trabajo, en oración le pides a Él, te arrepientes de eso y reconoces que estás mal, que necesitas su ayuda. ¿Y qué haces? Vas a la Biblia, vas con algún hermano maduro, una hermana madura, con algún pastor, en el caso de que tengas, que sea maduro, que te pueda dirigir. sí, Pero la cosa no es, vaya, no se trata de acciones, no se trata de, aunque tenemos que actuar, el inicio de todo es un corazón entregado a Dios sí, para todo. Va a haber un momento en donde tal vez alguien tenga una necesidad y requiera de esfuerzo físico y tengas que, a lo mejor terminas más cansado que en tu trabajo regular entre semana y eso es el domingo y lo tienes que hacer y no pasa nada, o sea, no estás bajo la ley tradicional de que si no descansas en absoluto ya te vas a ir al infierno. sí, No es así. En tu corazón tú quisieras estar con Dios, en tu lectura y todo, pero ahora te has dado cuenta de que ha surgido una necesidad. Tienes que, a lo mejor es urgente para alguien que vayas y lo lleves con el médico o algo y sales del plan que tenías, lo sigues haciendo como para Dios. O sea, y a saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, dice la Biblia. Entonces no le digas al hermano, ve y cúbrete y tápate del frío y come, y no tiene con qué hacerlo y tú no le das, solamente estás lleno de buenas intenciones y no lo haces, eso no está bien. Entonces, si eso te agarra en un día de descanso, no es que no puedas hacer, o sea, el punto, volvemos, es lo mismo, es en dónde está tu prioridad. El cristiano no está llamado a tener una vida equilibrada. El cristiano está llamado a tener una vida total y absolutamente desequilibrada hacia Dios. Y después, en base al carácter, a las cosas que Él te ha hecho pasar en esta vida, tu experiencia, Él te va a ir llevando por tu trabajo, con tu familia, con las cosas, pero tienes que estar centrado en Él para que entonces des fruto, de verdad des fruto. Porque esa es la sí, meta, yo creo, al final de todo cristiano.
es dar fruto, buenas obras, y comunicar el nombre de Jesús a todas las personas con las que te topes, que es lo que estamos tratando de hacer acá, para Dios y para todos ustedes. Entonces, sí, el día de descanso, qué complicado puede ser descansar para las personas que hacen CrossFit. Muy complicado, Sí. muy complicado, pero es porque están atados emocionalmente al entrenamiento. Y si no lo tienen, no saben qué hacer. Y eso está muy mal. Pero bueno, si tienen ese problema, ya lo trataremos en privado Sí. en alguna otra circunstancia. Entonces, chicos, esos son los primeros 6 disciplinas espirituales. Vamos a estar con ustedes para 6 más. Entonces, Ujú. nos estamos viendo pronto. Espero que hayan aprendido de esto y ponlo en práctica. Escoge un par. Empieza a ponerlos en práctica esta semana y vas a ver cómo te va ayudando, creo. Y la cuestión no es que yo me acerco a Dios, sino esto es una forma que Dios me ha dado para ser más fuerte. Entonces, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Que lo pasen bien.